Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Te damos gracias una vez más. Señor, estamos felices de estar juntos como iglesia, como se mencionaba al comienzo de la reunión, como motivo principal, adorarte a ti en conjunto como iglesia, disfrutar de vernos el uno al otro y ser desafiados también con la enseñanza de la Escritura. Así que gracias, Señor, por estos medios de gracia, como les llamamos, a las bendiciones que tú nos has dado, que nosotros aprovechamos hoy. Hemos abierto una vez más la Escritura, como cada día del Señor, para exponerla, deseando también que tú nos hables. Un mensaje muy relevante, es lo que el Espíritu dice a las iglesias, y entendemos que también a esta iglesia local hablas, así como has hablado a la iglesia universal de todos los tiempos, con la misma porción, Señor. Así que gracias por eso y que tu Espíritu, Señor, la utilice en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en la carta que Pablo escribió a los Efesios, ustedes la conocen, hay un doble propósito entre, ustedes habrán notado eso, entre nuestra elección para salvación, bueno, obviamente, y también la muerte del Señor Jesucristo por la iglesia. En cuanto a lo primero, en el capítulo 1 dice Pablo a los Efesios que hemos sido escogidos en Él, en Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es una santidad posicional. Ya somos santos en el Señor, pero que alcanzará su plenitud, bueno, cuando estemos en la presencia del Señor, ahí veremos la plenitud de esa santidad, ¿no? ¿Es así? Es lo que teológicamente conocemos como la glorificación, cuando lleguemos a la consumación de nuestra redención, ¿no? Sin embargo, esa elección para que fuésemos santos y sin mancha ya tiene implicaciones en la vida práctica del día de hoy. Es decir, ya se vislumbra en el creyente hoy lo que disfrutará en su plenitud el día de mañana. ¿Y cómo? Bueno, apartándose del pecado, llevando una vida en santidad, lo que conocemos como santificación progresiva, ¿no? Ya hay hoy en día eso en el creyente, ¿no? Bueno, luego en el capítulo 5, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselo a sí mismo. Y noten esto, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, esto nos dice que el pecado es una cosa horrible, ¿no? Es aquello que nos ha separado primeramente de Dios, rompió la comunión que supieron tener nuestros padres en el Edén. Y no puede la iglesia presentarse así ante la santidad de Dios, con algo tan horrendo como el pecado, con una vestidura manchada y arrugada.
¿Qué hizo el esposo entonces? Decidió voluntariamente entregarse por su novia para quitar, lavar esas manchas y así poder presentarla dignamente. Hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Ahora, aunque posicionalmente somos santos, y mientras esperamos ese día, la iglesia sigue militando acá en la tierra con la gran comisión, y el pecado sigue siendo algo espantoso y nos sigue afectando a nosotros los creyentes a pesar de que ya hemos alcanzado la santidad posicional. Y eso es algo que el Señor no puede tolerar en su iglesia. Por eso cuando pecamos y no hay arrepentimiento y confesión, Él tiene que actuar primeramente para nuestro bien y así seguir conservando la pureza de la iglesia. Y el Señor lo hace, hermanos queridos, lo sigue haciendo hoy. ¿De qué manera? Disciplinando, corrigiendo y muchas veces con una vara un tanto fuerte, ¿no? Pero el Señor lo hace. Removiendo personas de la iglesia local, otras experimentan enfermedades y en algunos casos los creyentes terminan perdiendo la vida como parte de la disciplina del Señor a su iglesia. Yo sé que a veces nos cuesta creer que el Señor siga obrando de la misma manera que lo hizo en un principio con la iglesia primitiva. Yo he mencionado el domingo pasado en otro contexto el caso de este matrimonio de Ananías y Zafira, que en la explosión de la iglesia ellos decidieron voluntariamente pecar, mentir, y lo peor fue ocultar esto. Eso fue lo peor. Y el Espíritu Santo lo quiso sacar a luz y entendió que la disciplina que merecía este matrimonio era la muerte. Y toda la iglesia se llenó de temor por lo que había sucedido, ¿no? Más adelante, en la iglesia de Corinto también hemos mencionado que la disciplina que el Señor le daba a los miembros de la iglesia era debilidades, esto puede ser físicas o espirituales, enfermedades, y otros también terminaban muriendo, como parte de la disciplina del Señor. Pero lo hace, queridos hermanos, lo sigue haciendo. Esto nos muestra a nosotros lo serio que es el asunto del pecado en la iglesia del Señor, ¿no? No es algo que podemos tomar así a la ligera, es algo tremendo. Entonces, no le irá bien a la iglesia que permite el pecado y que no aplica la disciplina a sus miembros. Y no le irá bien al miembro que peca y decide ocultarlo y no confesarlo delante del Señor. Porque aunque los líderes no lo vean, hay alguien que está por encima de ellos que lo ve todo. Y Él actuará a su debido tiempo. Y esto, aunque resulte doloroso, es bueno. Porque esto demuestra que el Señor así nos ama, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos y aplicamos la disciplina correspondiente. Y si no lo hacemos, obviamente estamos demostrando que no le amamos. Un proverbio dice así, ¿no? Y bueno, de alguna manera el Señor también nos tiene que disciplinar porque Él nos ama y quiere que estemos bien, ¿no? En esta carta que Juan escribe a Tiatira, ¿no? A la iglesia de Tiatira, lamentablemente vemos como una espiral descendente, teniendo en cuenta las otras cartas que ya estudiamos, la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Tiatira. Para mal, obviamente, ¿no? Acá hay cierto elogio del Señor a la iglesia, pero lo que le reprocha tira todo lo otro a la basura, ¿no? Es bastante fuerte. Ya el pecado se había metido de lleno en la iglesia del Señor y Él mismo le da un ultimátum. Si no hacen algo con su pecado, les va a suceder esto. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Tremendo, ¿no? Ahora, también se destaca mucho la misericordia del Señor. Porque Él podría haber enviado un juicio inmediato a la iglesia y no haber dado una advertencia, ¿no? Y eso estaría bien igual, porque es su iglesia y Él puede obrar de esa manera, no dar oportunidad de arrepentimiento. Pero Él lo hace. Antes de hacerlo, advierte. Es más, Él estaba dispuesto a revocar su castigo si esta audiencia se arrepentía de su pecado. Como he mencionado otras veces, el Señor agarra el papel, la basura, no hay juicio. Si ellos se arrepentían, ¿no? Y pregunto, ¿quién sabe también si en el día de hoy el Señor no estará advirtiendo a esta iglesia local, ¿no? Ya que el mensaje es lo que el Espíritu dice a las iglesias, incluyendo también esta, ¿no? Bueno, veamos el mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. En primer lugar, como siempre hemos hecho, la presentación del Señor. Verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira,
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Si la presentación siempre tiene que ver con el contexto en el que se encuentra la iglesia, es muy significativo que comience diciendo el Hijo de Dios, ¿no? Resaltando la deidad del Señor Jesús. Pienso, a lo mejor hubiera personas que ponían en tela de juicio la divinidad del Señor Jesús. Por eso Él se presenta así. De hecho, es la única vez que se menciona en el libro como el Hijo de Dios. Pero también pienso que el Señor se está presentando como juez acá. Todo lo que tiene que ver en la presentación lo hace en un tono de juicio. Y al presentarse como Hijo de Dios también se presenta como un juez. De hecho, en el Evangelio de Juan, el mismo que escribe este libro, dice, capítulo 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo como juez. Pablo dijo a Timoteo también, en la segunda carta, que le está guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor, juez justo. Hebreos 10:30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y una cita más en Mateo 25, quien enjuicia a las naciones es el Hijo, ¿no? Entonces, a esta iglesia el Señor se presenta como alguien que tiene la potestad de juzgar, pero no es un juez cualquiera, sino que es Dios mismo, omnipotente, todopoderoso, soberano, justo, omnisciente, lo sabe todo. Y a esto añade el que tiene ojos como llama de fuego. Bueno, esta expresión es una figura que hace alusión a esa mirada penetrante, escudriñadora que solamente tiene Dios, ¿no? Que puede ver mucho más que lo que ven nuestros ojos. Esa misma voz le dijo a Samuel, que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que tiene delante, Él puede mirar hasta el corazón. Y eso es una capacidad que solamente Dios tiene, ¿no? Nosotros no podemos saber qué es lo que hay en el corazón de la otra persona, aunque algunas obras pueden revelarlo, pero eso es algo característico de Dios. Y también esos ojos como llama de fuego vieron cuando, hablando de Ananías y Zafira, cuando la mujer se presenta ante Pedro y éste le preguntó, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto, dijo la mujer. Acá está. Ella creyó que solamente Pedro podía verle e ignoró a aquel que tiene ojos como llama de fuego. Cuando Acán, siempre lo mencionamos a este hombre, en Josué 7, toma el lingote de oro, los 200 ciclos de plata, el manto babilónico, y él creyó que nadie lo estaba viendo. Ignoraba al Dios que tiene ojos como llama de fuego, al Señor Jesucristo. Cuando David se acostó con una mujer que no era su esposa, ni se le ocurrió que esa mirada se estaba posando sobre él, ¿no? Y a esta iglesia en Tiatira, todo parece indicar que también están ignorando al que tiene ojos como llama de fuego. Obras, luego vamos a ver que tiene muchas. En su debido momento lo vamos a considerar. Y a lo mejor pensaban que el Señor solamente veía eso, y no el pecado descarado de algunos miembros de la iglesia, ¿no? Como a veces sucede. Hay personas que piensan que haciendo cosas y como que cubren su pecado, como si negociaran con el Señor. Yo hago cosas buenas para vos y vos ignorá los pecados que yo cometo, ¿no? Y a veces los creyentes de hoy también olvidamos que hay uno que tiene semejante mirada. Por más que te tapes con la colcha, le bajes todo el brillo al celular y todo el volumen, hay alguien que te está mirando, ¿no? Tiene ojos como llama de fuego. Tremendo. Hay alguien que sabe lo que estás viendo. Hay alguien que sabe lo que estás pensando. Y hay alguien que oye tus susurros en voz baja contra tu prójimo, ¿no? Él lo sabe todo. Él también es el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Bueno, esta es la definición más difícil, ¿no? Pero en varias oportunidades en la Biblia cuando se utiliza esto del bronce, tiene que ver con juicio. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en el desierto. Si bien era para que los que fueron mordidos por la serpiente miraran y fueran sanados, también serviría para recordarles a ellos que por causa de su pecado es que tienen que mirar a una serpiente de bronce. A Jeremías se le dijo, capítulo 15, que sería puesto en el pueblo
por muro fortificado de bronce, y pelearán contra él, pero no lo vencerán. Aquí también lleva la idea de firmeza en el juicio. Por esos pies semejante al bronce bruñido. Como dice la Cueva, con estos pies puede hollar bien a sus enemigos. Ahora, con una carta con semejante presentación, a los hermanos le habrán quedado los ojos así grandotes, ¿no? Porque el Señor no se está presentando como quien lleva un ramo de rosas a la iglesia, sino como alguien que está presto a lanzar un juicio inmediato a la iglesia si ellos no se arrepienten de su pecado. Él se presenta como el Hijo de Dios que todo lo ve, aún el disfraz del cristiano más hermoso que alguien se puede poner, y con firmeza, ¿no? Para llevarlo prontamente a cabo. Después de la presentación, en segundo lugar, el elogio a la iglesia. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Recuerdan? Hay una porción muy conocida en la carta a los Hebreos. A veces se suele poner o se suele enviar también. Se les dijo en el capítulo 6, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso se deja ver también en las cartas que se envía a estas iglesias. Siempre es, yo conozco tus obras, a casi todas, ¿no? Dios no olvida ni pasa por alto las cosas buenas que la iglesia expresa. Aquellas que se hacen de corazón como para Él y no primeramente para el hombre, Él siempre las tiene en cuenta. Ahora, también tenemos que aclarar una cosa. Lo que pasaba en Tiatira no eran actividades meramente humanas como para llenar huecos, ¿no? Obras de hombres que de alguna manera conmueven el corazón de Dios, no, sino que es el fruto del Espíritu, lo que se ve en la iglesia, del cual Pablo habló a los Gálatas. Estas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2. Así que la iglesia está dentro de todo bien, el Espíritu está allí obrando, y lo que primero quiere alabar el Señor de la iglesia es su amor. Muy interesante esto, ¿no? Se entiende el amor para Dios, para con Dios y después también para con los hermanos. Y pensaba en esto, ¿recuerdan el reproche a la iglesia de Éfeso? Es que habían dejado su primer amor. Sin embargo, esta iglesia los alaba por tener amor a Dios. Es decir, el distintivo por excelencia, esa virtud que caracteriza a los cristianos, se manifiesta en esta iglesia. Y eso es bueno. Pero les soy sincero, por lo menos a mí me descoloca un poco que en esta iglesia haya amor. A lo mejor porque me resulta difícil separar amor de doctrina. Y ese es un problema de esta iglesia. O a lo mejor era un amor, pero un tanto débil, no sé. De alguna manera quiero encontrarle la vuelta. Pero estos aman a Dios, aman a los hermanos, pero por otro lado se está permitiendo cosas en la iglesia que demuestran la fragilidad de ese amor. El amor bíblico no tolera el pecado. Por amor a Dios y por amor al prójimo se confronta al pecador justamente para que se vuelva a Dios. Después vamos a desarrollar esto y algo de esto hay en la iglesia, por eso debe ser que le alaba el Señor. No podemos decir que en nombre del amor no se está haciendo nada para no ofender al que comete pecado. Eso no sería amor. No obstante, la alabanza está. No sabemos todo de ese amor, pero está. La chispa que enciende a una verdadera iglesia está entre los creyentes. También alaba la fe o la fidelidad de estos hermanos, puede traducirse también. Y con amor y fe se desprende lógicamente lo segundo, el servicio y la paciencia. Ustedes saben, el servicio surge inmediatamente conoces al Señor. Le querés servir, querés resultarle útil para que otros lleguen a la fe o lo que se puede hacer en la iglesia del Señor lo querés hacer. Eso es algo que sucede cuando conoces al Señor. Ahora, también pensando, ¿recuerdan la iglesia de los tesalonicenses? Hasta en otras iglesias se alababa lo que estos hermanos hacían, bueno, su amor. Y Pablo dice, cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios único y verdadero, ¿no? Se destacaba también el servicio de estos hermanos. Y el Señor nos ha llamado a nosotros también a servirle.
Y según Romanos 12, el servicio es un don, el cual deberíamos procurar también, ¿no? Y no tanto los otros dones, a lo mejor un poco más visibles. Alguien dijo, hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Yo diría egoísmo. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Una cuarta virtud de la iglesia es la paciencia. Acá se entiende mejor como el aguante, soportar algo bajo presión. Y entendemos el contexto que vivía la iglesia primitiva, ¿no? Y más con lo que está pasando dentro de la iglesia se requería mucha paciencia. Te da ganas de irte o revolear todo, pero estos hermanos tenían paciencia. Y por último, también la iglesia había crecido en cuanto a obras. Tus obras postreras son más que las primeras. Al revés que la iglesia de Éfeso. A esa iglesia se le dijo, haz las primeras obras. Estos tienen obras abundantes. Entonces, ¿qué tenemos? Una iglesia que crece en amor, fe, servicio, paciencia. No es la iglesia de los sueños, ¿no? La que todo hermano quisiera tener. ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Pienso que todos. De hecho, muchos que abandonan sus iglesias locales se van con el justificativo de que en su iglesia no hay amor. Bueno, en Tiatira amor hay. Muchos quieren oportunidades de servicio, les encanta servir en algo, eso está bien. En Tiatira no te va a faltar lugar. Muchos que son de espíritu pusilánime, en Tiatira te van a contagiar con la paciencia, aguante y perseverancia en medio de la pasión, de la presión. Muchos pastores se quejan de que entre las ovejas no hay fidelidad al Señor. En Tiatira sí lo hay. Lo tienen todos los hermanos. Y vas a crecer, vas a avanzar en tu vida cristiana. Sin embargo, y aquí viene, a pesar de todo lo bueno que encontrarás en Tiatira, llegará un momento en el cual en tu vida espiritual vas a quedar estancado. No vas a poder avanzar y va a haber un retroceso en tu vida espiritual. Porque en tercer lugar, la amonestación a la iglesia. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando estudias las escrituras en tu casa, siempre es bueno tener con tres versiones está bien. Por lo menos la Reina Valera y a lo mejor otras dos más. Puede ser la Biblia de las Américas y la NBI. Y comparando las tres versiones notás cuando hay alguna diferencia o cuando hay similitudes. Entonces cuando encontrás una diferencia luego la podés estudiar mejor, ¿no? Y haciendo eso, los comentaristas dicen que tengo unas pocas cosas. No se encuentra eso en otras versiones. Y bueno, argumentan que en el texto griego no está. Y es una diferencia significativa, ¿no? Se leería así: pero tengo esto contra ti. Y me parece bueno destacar esto porque pocas cosas como que de alguna manera les restarían importancia a lo que está pasando, ¿no? En la iglesia. O sea, le restan gravedad al asunto. Dicho esto, prestemos atención a lo que el Señor tiene contra esta iglesia. Toleran que esa mujer Jezabel. Vamos por parte. A los que conocen las escrituras les suena este nombre, ¿no? Jezabel, Antiguo Testamento. Fue la esposa de uno de los peores reyes que tuvo Israel, un tal Acab. Y mucho de su mal reinado tuvo que ver justamente por la influencia de esta mujer, por ser idólatra e inducir a su esposo también a la adoración a otros dioses y luego llevar la idolatría también al pueblo. Así que conocemos a esta mujer. Ahora, con respecto a la Jezabel de Tiatira, hay opiniones divididas en cuanto a esta mujer. Primero, lo más probable es que no se refiera a un nombre propio, ¿no? Se está hablando de una mujer que en la iglesia se llama Jezabel. Francisco La Cueva dice que Jezabel es un nombre simbólico, no propio, ya que ningún judío
habría puesto ese nombre a una hija suya. Y por otra parte, no entraba en el léxico de un pagano. Y creo que tiene razón, ¿no? Usted no le pondría a su hijo Judas, Satanás, no le pone esos nombres. Bueno, creo que tiene algo de lógica la razón, lo que dice este hombre. Entonces, la referencia es a una mujer que desconocemos su nombre, pero que con su influencia perversa, semejante a la de Jezabel, estaba arrastrando a los creyentes hacia la fornicación y hacia la idolatría. Tremenda la influencia que tenía. Se dice también de esta mujer que ella misma afirmaba ser profetisa. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que en un momento como que hubo un ministerio en el cual las mujeres eran profetisas, ¿verdad? En Hechos 21 se menciona a Felipe el evangelista y se dice que tenía 4 hijas que profetizaban. Bueno, no se dice más, no sabemos si profetizaron una vez, 2 veces, dónde lo hicieron, en la calle, en la iglesia, no lo sabemos, pero eran profetisas. También hay otra referencia en 1 Corintios 11, una cita que dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, etc., la cual puede ser indicio de que en la iglesia había mujeres que eran profetisas. Bueno, y un poco más atrás, aún no en el periodo de la iglesia, en Lucas 2, se nos cuenta de una tal Ana, que era profetisa. Ella había servido en el templo por un montón de tiempo, ¿no? Desconocemos en detalle cómo se desempeñaban estas mujeres con su ministerio, pero, esto quiero decir, por otros pasajes más claros, sabemos que el ministerio de enseñanza pública era exclusivo de los hombres. 1 Timoteo 2:12, una carta enteramente doctrinal, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así que el primer error que está cometiendo la iglesia en Tiatira es dejar que esta mujer enseñe. Eso es lo primero. Y no estoy diciendo que la mujer no tiene capacidad para enseñar, claro que lo tiene, pero si violás el diseño de Dios para la iglesia, y luego tampoco puedes esperar que Él te bendiga, si estás haciendo lo contrario a lo que Él dice. Lo que vas a cosechar es el fastidio del Señor. Esto en el caso de que en un principio la iglesia fuere bíblica, ¿no? Si no lo es, bueno, allá ellos. Segundo, no solo le permitieron enseñar, sino que tampoco discernieron las barbaridades que esta mujer estaba enseñando a la iglesia y se dejaron envolver. Ahora, ¿qué es específicamente lo que enseñaba esta mujer? Bueno, es un poco difícil de dar con la tecla, pero con las referencias que hay podemos a lo mejor arribar. Primero, por la época en la que se escribe la carta, ustedes saben, Juan, cuando estudiamos su carta, él estaba batallando contra cierta filosofía, contra un principio de gnosticismo que decía que lo que haces con el cuerpo no afecta a la parte espiritual. Entonces los creyentes en Tiatira creían que tenían cierto permiso para cometer pecados, total, su vida espiritual no iba a ser afectada. Eso enseñaban los gnósticos. Esto en el caso de que entendamos fornicación como un pecado sexual. Pero puede también ser fornicación espiritual, porque luego menciona comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, por la mención del versículo 24, las profundidades de Satanás, parece ser que la cosa era bastante heavy en Tiatira, como diríamos nosotros, ¿no? Alguien dijo, las profundidades de Satanás pudiera ser una referencia a la creencia de que para apreciar la gracia de Dios, uno primero tiene que zambullirse en las profanidades del mal. Fin de la cita. Y por otra referencia de Pablo a los Corintios, sabemos que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y dijo Pablo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10. Entonces, en Tiatira tenemos a cristianos participando de fiestas donde se honran a los demonios. ¿Y son creyentes? Lo son. Siguiendo las enseñanzas de esta mujer que dice ser profetisa. Es profetisa, pero de Satanás. Y después algunos vienen a decir que la doctrina no importa.
¿Y cómo que no importa? Miren a dónde está yendo la iglesia por creer una doctrina engañosa, a adorar a Satanás, involucrándose con cosas diabólicas, porque creyeron una falsa enseñanza. Creyeron, un ídolo nada es en el mundo, así que a mí no me va a hacer nada y puedo comer de lo sacrificado a los ídolos, porque yo tengo el Espíritu Santo y me guarda. Y ya estaban tocando fondo, como se dice, ¿no? Pastor MacArthur dice, se creían libres para explorar el mundo satánico y luego venir descaradamente a adorar a Dios. Fin de la cita. Digo yo, a lo mejor iban a esos lugares con el propósito de hablarles de Jesús a los paganos, ¿no? Mentira. Así que la porción nos advierte a nosotros, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10. Por ser cristiano, no significa que podés prestar tu oído para escuchar cualquier cosa. No significa que podés ir a cualquier lugar porque vos sos espiritual y nada te va a afectar. O que podés participar de ciertas festividades donde se honra a algún demonio. Lleve el nombre que lleve, ¿no? Así que tené cuidado con lo que mirás, con lo que escuchás, a dónde vas. Somos frágiles, hermanos. Y Satanás es muy astuto. El engaño siempre viene en frasco pequeño, ¿no? Es así. Dentro de la amonestación, notemos también la gracia del Señor para con los creyentes. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, desde mi juicio, esta mujer no merecía absolutamente ninguna oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Sino juicio inmediato. El Señor Jesús dijo en Marcos 9, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y esta mujer hizo tropezar a muchos pequeñitos, es decir, a los creyentes, no niños, ¿no? Él enseñó mentiras diabólicas, los condujo a la inmoralidad y a la idolatría. Es decir, hizo mucho daño a la iglesia del Señor. Pero el Señor tiene una gracia que nosotros los creyentes no la tenemos. Y esa es increíble. Algún día vamos a estudiar los atributos de Dios y tenemos que ver la gracia de Dios también. Ahora, el tiempo verbal le he dado indica que ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Desde que esta mujer ha recibido una amonestación de parte, seguramente, de algunos creyentes. Alguien se le acercó y le dijo a esta mujer, mirá, tenés que arrepentirte por lo que estás enseñando, porque acá verdaderamente estás muy mal. Decidió ignorar la voz del Señor y siguió adelante, siendo un instrumento de Satanás. Y esa es la gracia del Señor, hermanos, ¿verdad? Cuando te advierte del pecado y te da esa oportunidad de que te arrepientas y de que te vuelvas. Ezequiel 33 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Pero noten la respuesta de esta mujer ante el llamado a cambiar su manera de pensar y actuar, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, rechazando la gracia del Señor, ¿no? Bien dijo Pablo, hermanos, a los romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5 y 6. Cuando hay tanta resistencia a la gracia del Señor, esa invitación que te dice arrepentite, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice el escritor de Hebreos, ¿no? Por eso no rechaces la gracia del Señor. El escritor de Hebreos también dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A lo mejor ya mañana no la vas a escuchar. Ahora, no solo hay juicio para esta mujer, son 3 los grupos enjuiciados. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Primero, esta mujer será arrojada en cama.
Bueno, debemos entender esto como un lecho de enfermedad en el cual finalmente esta mujer terminará muriendo. Ese va a ser el juicio que va a recibir, enfermedad y dolor. Ahora, todo parece indicar que esta mujer no era una creyente, ¿verdad?, a la que se le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Era una impía, no conocía al Señor, pero de todas maneras hay una invitación a que se arrepienta de lo que está haciendo. Y su juicio va más allá de una enfermedad. Es un lecho en el que morirá y luego sufrirá eterna condenación. Por otro lado, tenemos a un segundo grupo, a los que con ella adulteran, que serían arrojados a gran tribulación si no se arrepienten. ¿Quiénes son este grupo? Bueno, los creyentes verdaderos que fueron engañados por esta mujer, que obviamente no son víctimas, ¿no? Son responsables y ahora están cosechando lo que sembraron. Gran tribulación no significa la gran tribulación escatológica de la cual el Señor habló en Mateo 25, sino sufrir algún juicio de parte del Señor, enfermedad o muerte puede ser también, si no se arrepienten, obviamente. Y pienso que acá hay un detalle, hermanos, muy importante en cuanto a lo que es un arrepentimiento bíblico, lo que incluye, mejor dicho. Estos que debían arrepentirse ¿de qué? De las obras de ellas. Es decir, no se trataba solamente de confesar de alguna manera, Señor, estoy arrepentido, perdóname. No, tenían que ponerle fin a las obras de esta mujer que ellos estaban practicando. Es decir, de nada sirve decir que uno respondió al llamado si sigue haciendo lo mismo. Y esto pasa muy a menudo entre las personas que se acercan a las congregaciones y no, yo me arrepentí, ya estoy bien con el Señor y siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Entonces no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar y hacer las obras contrarias a las que estabas haciendo. Y a esto se le invita a estos creyentes. Y el tercer grupo son los hijos de Jezabel, que serían heridos de muerte. Acá no hay tanta claridad, ¿verdad?, si son hijos biológicos o hijos espirituales, ¿no? Yo me inclino más a lo segundo. Ahora, ¿no sería ajeno a la historia bíblica si el Señor quitara la vida a un hijo por consecuencia del pecado de un padre? David pecó contra Betsabé y el juicio ¿cuál fue? Que su hijo iba a morir. Así que podría ser hijos biológicos. Pero si consideramos el nombre Jezabel como simbólico, podríamos tomar a sus hijos también como hijos espirituales. Esto implicaría a personas dentro de la iglesia que seguían la doctrina de esta mujer, que obviamente no son creyentes, son seguidores de esta mujer, ¿no? Y ellos iban a ser enjuiciados por el Señor y su paga sería la muerte, siempre y cuando no se arrepintieran de sus malas obras. Si hay arrepentimiento, si hay abandono de las obras pecaminosas, sabemos que Dios hace borrón y cuenta nueva. Tremendo lo que iba a pasar en esta iglesia, ¿no? Estaba lindo como para invitar a un amigo a ir al culto. Vamos a Tiatira que vamos a cantar un poco, ¿no? Se encontraba con todo esto que muerto por todo lado, ¿no? Pero esto tenía un propósito. Y es la segunda parte del versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Primeramente, esto que podría resultar una tragedia, traería gloria al Señor. Él iba a ser glorificado en todo esto. Todas las demás iglesias, y por extensión también la Iglesia Universal, vislumbraría con mayor intensidad que el Señor es soberano en su iglesia. Muy interesante que utilice un término que Jehová utilizaba en el Antiguo Pacto, ¿no? El que escudriña la mente y el corazón. Por eso Él es uno con el Padre, como dicen los evangelistas. Él sabe todos los asuntos que pasan en su iglesia. No solo conoce las obras, sino también la intención con las que se hacen las cosas. Y Él retribuye o castiga según la obra del hombre. Por eso Pablo decía a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, ¿no?
sembrás falsas doctrinas, practicás inmoralidades, ocultás pecados, te involucrás en asuntos oscuros y cuando se te advierte no te arrepentís, estás listo para que el Señor te discipline. Porque es su iglesia. No es mía, no es de ustedes, no es de nadie, la iglesia del Señor Jesucristo. Y otro de los propósitos justamente era mostrarle a la iglesia la gravedad del pecado dentro de ella. No hay que tomarse estos asuntos a la ligera, ¿no? No, el tiempo cubre mis pecados y ya me pongo a cuenta. A lo mejor tu conciencia se tranquiliza un poco y eso sería tremendo, pero el pecado tiene que ser confesado, arrepentido y cambiar la manera de pensar, si no, el Señor va a tener que actuar. En cuarto lugar, la exhortación a la iglesia, versos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bueno, ¿quiénes son estos en cuanto a vosotros? Cristianos fieles, verdaderos, que le dijeron no a esa mujer que enseñaba falsa doctrina y pecaminosa, ¿no? Le dijeron no a involucrarse en las profundidades de Satanás. Y para esto no hay disciplina. Solamente palabras de ánimo de parte del Señor, ¿no? Probablemente la carga que llevaban se refiere a la carga de tener que soportar todos los embates de Satanás dentro de la iglesia, o la carga de abstenerse de fornicación y lo sacrificado a los ídolos. Y a estos creyentes se les anima a seguir reteniendo la verdadera doctrina, la fidelidad al Señor, las obras que Él preparó para que anduviesen en ellas, hasta que el Señor venga. Pienso que esa venida se está refiriendo a su venida en juicio, ¿no? Aunque también puede incluir su segunda venida, ¿no? Pero por el contexto da más que pensar que cuando el Señor venga en juicio, bueno, acá van a cambiar las cosas, ¿no? Así que es obvio que en Tiatira hay una iglesia dividida. Falsos creyentes promoviendo mentiras, creyentes verdaderos pero en pecado a punto de ser disciplinados si no se arrepienten, y creyentes fieles que aman al Señor y, como quien dice, están poniendo el pecho a las balas, ¿no? Tres grupos en una iglesia que está a punto de explotar, por así decirlo. Así que para estos últimos creyentes fieles no era fácil la situación, pero había que seguir confiando en el Señor. Como que el Señor le dice, esperen, sigan aguantando, que ya en cualquier momento esto se va a acabar, ¿no? En quinto lugar, la promesa a la iglesia, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Los que han estado los jueves aquí en las últimas reuniones de oración, estuvimos estudiando escatología y hablamos algunos aspectos del reino milenial, ¿no? Y lo que el Señor promete a estas iglesias como que condicen con eso que nosotros hemos estado estudiando, ¿no? Hemos tratado de armonizar algunos pasajes que hablan de diferentes funciones que los creyentes van a tener en el periodo de la gran tribulación. Y noten cómo lo que se le dice a estos creyentes de Tiatira armoniza con eso. Él dará a los creyentes autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Es lo que hemos visto en otras porciones del Nuevo Testamento. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Y en 1 Corintios 6, Pablo dijo que los santos habrían de juzgar al mundo. La dificultad para nosotros a lo mejor es interpretar y le daré la estrella de la mañana. Una promesa un tanto difícil que tenemos que buscar en otras porciones para más o menos tratar de arribar a una respuesta. Por ejemplo, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y también Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. Bueno, la idea en realidad es que los creyentes de alguna manera reflejarán la gloria del Señor, ¿no? En este mismo libro, en el capítulo 22, el Señor mismo se hace llamar la estrella resplandeciente de la mañana. Es una promesa de gloria, vida eterna, resplandecer por siempre en la eternidad, reflejando la gloria de Dios. Una manera de alentar a estos creyentes de Tiatira a seguir perseverando, ¿no? Hasta que el Señor venga u obre en la iglesia. Y concluye el mensaje a Tiatira, verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá también nos encontramos nosotros, ¿no? En este versículo. Es lo que el Espíritu dice a todas las iglesias locales que componen la iglesia universal. ¿Verdad que siempre nos deja el escritor con ganas de saber qué pasó con la iglesia? Como nos sucedió con la iglesia anterior. ¿Se habrán arrepentido ante el mensaje del Señor o entró el Señor con vara a arremeter con todo? Y hubiese sido lindo saber, ¿no? Pero no hay nada acá. ¿Será que para la mujer hubo juicio? Probablemente, porque no quería arrepentirse. ¿Y los demás creyentes que habían caído en el engaño, se habrán arrepentido? Solo he tomado una pequeña nota del comentario del pastor MacArthur, que él dice: no se sabe cuántos en esa congregación respondieron a la advertencia de Cristo, pero trágicamente la iglesia de Tiatira en su conjunto, al parecer, no le prestó atención. La historia registra que cayeron víctimas de la herejía montanista, un movimiento dirigido por un falso profeta que reclamaba constante revelación de Dios aparte de las Escrituras, y que dejó de existir, la iglesia, ¿no?, a fines del segundo siglo. Bueno, triste la historia, ¿no? Pero creo que lo más importante es cómo nosotros respondemos a la advertencia del Señor. Así que, hermanos, el hecho de que el Señor tenga ojos como llamas de fuego y conozca nuestra mente y corazón y pague a cada uno según nuestras obras, nos tiene que llevar a parar la pelota, como decimos, ¿no? y pensar. Pará, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy? La iglesia es un asunto demasiado serio. El Señor dio su vida por ello. Por lo tanto, no podemos jugar a la cristiandad. No podemos jugar. Si hay algo en tu vida que requiera arrepentimiento, hacelo de inmediato. Confesalo. Cambiá. No esperes hasta mañana. Y si te sorprende la muerte esta misma noche o mañana, tremendo. Mejor volvete al Señor. O no esperes hasta que Él venga a ti con juicio. Porque si no te arrepentís, Él va a venir con juicio y te va a disciplinar. Segundo, como ya hemos mencionado en el mensaje, el hecho de ser cristiano y de tener al Espíritu Santo no te da como una especie de inmunidad hacia lo malo. Si bien el Señor nos guarda de Satanás y este no nos toca, debemos tener cuidado de abrir la puerta a sus engaños, porque entra. Mirá a los creyentes de Tiatira en lo que andaban involucrados. Y vos decís, estos son creyentes y ahí están comiendo cosas del sacrificado a los demonios. Sí, son creyentes. Sí, pero bueno. ¿Y qué pensás que no te puede pasar a vos? Porque también. Por eso, cuidado con lo que escuchás, cuidado con lo que ves, cuidado con quién te juntás también. Satanás se camufla en la música, las películas, las amistades. Seamos sabios, hermanos. Seamos sabios. Anticipémonos a su jugada, como quien dice, ¿no? Siempre es bueno también conocer a nuestro enemigo cómo opera, y ya lo sabemos. Le abrís la puerta al engaño, entra enseguida. Y por último, a lo mejor alguien acá aún no conoce al Hijo de Dios. Así que quiero animarte a considerar estas palabras. A lo mejor el Señor te advierte hoy y la puerta de la gracia se cierra mañana. Puede ser. Por eso arrepentite de tus pecados y corre hacia el Señor.
y en Él vas a hallar perdón de tus pecados, limpieza y vida eterna.